aquí otra vez a recordar la gracia del gran Rey que se entregó y vivió en el mundo cruel. Oh, cuán grande es su amor, tomando en sí mi transgresión. Preciosa sangre que Él derramó, Cordero inmolado, Hijo de Dios, en un madero por mí se entregó, su preciosa sangre vertió. El dolor caminó en el Calvario, Él se dio las manos que vida dan, clavarás en mi lugar, nuestro pecado Él llevó, el pan partimos a recordar. Preciosa sangre que Él derramó, Cordero inmolado, Hijo de Dios, en un madero por mí se entregó, su preciosa sangre vertió. Tomamos el cuerpo y la sangre de vida, mi alma hoy salva por siempre en Cristo, en un madero por mí se entregó, su preciosa sangre vertió. Su sangre vertió. Preciosa sangre que Él derramó, Cordero inmolado, Hijo de Dios, en un madero por mí se entregó, su preciosa sangre vertió. Preciosa sangre que Él derramó, Emmanuel, Cristo Rey, glorioso Dios, en un madero por mí se entregó, su preciosa sangre vertió. Su sangre vertió. Vamos a compartir la palabra del Señor, hermanos, en este momento, amén. El Señor quiere hablar en nuestros corazones, nuestras mentes. Él quiere que hagamos cambios, amén. Con la palabra del Señor viene a nuestro corazón para que usted y yo la apliquemos, hermanos. Vamos haciendo los cambios que el Espíritu Santo pide en nuestras vidas, amén. Y en este día quisiera comenzar una serie de mensajes acerca del avivamiento, hermanos. ¿Qué es el avivamiento? ¿Por qué lo necesitamos? Y viene en unas semanas nuestra campaña de avivamiento espiritual, amén. Y queremos ir preparándonos para ello y comenzar en este día con esta reflexión. Quisiera llevarlos al segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 8. Dice la palabra del Señor: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín,
y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, para compartir tu palabra. Y te pido que tú hables a cada corazón, cada mente, cada persona presente, Señor. Háblame a mí también, Señor. Todos necesitamos un avivamiento, Señor. Todos necesitamos encender, Señor, el fuego, esa llama que arde, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Amén. Aleluya. Qué hermoso tiempo. El arrepentimiento, hermanos, es algo que precede el avivamiento. Y en este día yo quiero hablar acerca de cómo usted y yo debemos de preparar nuestro corazón para recibir un avivamiento. Amén. Y usted dirá, hermano, yo he sido cristiano por ya muchos años y yo estoy bien. Pero la verdad, hermanos, es que todos necesitamos un avivamiento, hermanos. La verdad es que todo mundo se cansa, hermanos. Aún el cristiano viejo, hermanos, se cansa. Es parte de la naturaleza humana, hermanos. ¿Cuántos son carne aquí, hermanos? Si no, entonces no pertenece a este planeta Tierra, hermanos. ¿Amén? Todos somos carne y siendo carne nos cansamos, nos fatigamos. Y es importante entender que nosotros necesitamos un avivamiento del Espíritu Santo para revivificar nuestros cuerpos, nuestra carne, amén. Para encender de nuevo esa llama que está apagada. No se ha consumido, ahí está todavía la llama, solamente necesita ser avivada, amén. Y este avivamiento, hermanos, nos dará el poder para seguir viviendo en victoria en Cristo Jesús, amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿por qué necesitamos este avivamiento? Todo lo necesitamos. Pablo le dijo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Es algo que usted y yo tenemos que preocuparnos de ellos todo el tiempo, todos los días. ¿Cómo está nuestro fuego? ¿Cómo está nuestra llama por el Señor? Por las cosas de Dios. Es una pregunta que usted se la tiene que responder usted mismo, amén. Solamente usted conoce y el Señor conoce. Él conoce nuestra condición, hermanos. Él nos ve desde muy profundo, hermanos. Y Él conoce cómo estamos. Él conoce si estamos aquí bien o si no nos estamos aparentando, amén. Hemos venido a la iglesia para que nos veamos bien, para que el hermano diga o que no digan que no estoy viniendo. Pero ¿cómo está esa llama en el interior? Amén. ¿Está encendida para Cristo? ¿O necesita que este día venga el soplo del Espíritu Santo y encienda esa llama de poder en su vida este día? Amén. El Espíritu Santo está aquí, aleluya. Y es solamente el soplo del Espíritu Santo el que nos puede reencender una vez más, hermanos. Pero un avivamiento, hermanos, es entrar en una mejor condición, hermanos, de la anterior. Y uno tiene que analizarse: ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi condición? ¿En qué condición estoy? Y cuando uno se la analiza, uno puede entender qué es lo que usted necesita. Y a veces uno se siente seco, hermanos. Y a veces uno pasa la semana llena de preocupaciones y problemas y conflictos. Necesitamos el avivamiento del Espíritu Santo. Es lo que da la fortaleza, el poder, hermanos, para vivir en victoria. Pero el avivamiento, hermanos, es despertar ese hombre, esa mujer dormida. Amén. A veces estamos en reposo, hermanos, un reposo espiritual, y no podemos despertar de ello. ¿Sabe que la depresión, hermanos, causa que la gente duerma todo el día?
La gente entra en depresión, ya no le hayan sentido. ¿Para qué me voy a salir de mi cama? Dice. ¿Cuál es el propósito? Y el día, mira, la depresión es un espíritu, hermanos. Y usted lo tiene que reprender en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque Dios quiere que usted esté viva y vivo para Él. Amén. Usted tiene que saber, en la mañana usted se puede levantar, hermanos. Usted puede abrir sus ojos y ver la luz de la mañana. Amén. Ir al baño y lavarse la cara. Y bañarse y salir bien fresco de la casa. Completamente con vida para salir a la calle y ser luz en medio de las tinieblas. La depresión es un espíritu y lo debe de reprender y vivir en victoria en Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos que mejorar nuestra condición. Pero ese mejoramiento viene de parte del Espíritu Santo, hermanos. Esto usted y yo no lo podemos hacer por nosotros mismos. El avivamiento no lo puede crear usted, hermano. Yo tampoco, hermanos. Yo no solamente puedo decir, ok, ahora sí estoy avivado. Es un don de Dios, amén. Es algo que desciende desde lo alto, hermanos. Es cuando usted está en la presencia del Señor, buscándole con todo fervor, y viene su presencia y inunde su cuerpo, inunde su ser, amén. Y usted siente la caricia del Espíritu Santo. Ahí viene el avivamiento. El avivamiento lo inicia Dios. Amén. Estoy hablando un poquito pausado porque quiero que usted entienda, hermanos. Quiero que usted entienda que el avivamiento lo da Dios. Amén. Primer punto, hermanos. El avivamiento lo da Dios. Créalo y sépalo. Porque cuando usted busca a Dios, usted lo hallará. Porque Él se deja encontrar por los que le buscan. Amén. Y cuando usted lo encuentra, Él empieza a derramar sobre usted su presencia, su bendición, su poder para vivir en victoria. Aleluya. En este pasaje de 2 de Crónicas 15, vemos a un rey que se llamaba Asa, que él está viendo la condición de su reino. Y él sabe que ahí se necesita un despertar, un regresar a Dios. Sabe que avivamiento es regresar a Dios. Mucha gente anda buscando una nueva experiencia, una nueva revelación. Pero sabe, el poder del avivamiento está en regresar a Dios. En no andar buscando cosas nuevas, sino que regresar al Dios que todo lo puede. Amén. Al Dios que nos salvó, al Dios que nos redimió, al Dios que en ese día que usted andaba perdido, lo salvó de las tinieblas y lo hizo un hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de ese día que usted dio su vida al Señor? ¿Se acuerda que usted empezó a cambiar todo lo de su vida? Y empezó a venir a la iglesia y a orar y a buscar la presencia del Señor. ¿Cómo está nuestra condición ahora? ¿No será que necesitamos regresar a ese Dios que hizo ese milagro en nuestra vida? Para recibir una vez más ese poder de Dios que viene de una persona que se ha arrepentido. Cuando uno da su vida al Señor, hermanos, uno se arrepiente de todos sus pecados. ¿Y qué es lo que surge? Avivamiento. Así es. Quizás hay algo que usted y yo tengamos que arrepentirnos de ello. Quizás usted me diga, hermano, yo soy cristiano, gracias al Señor estoy firme. Pero el Señor sabe si habrá un orgullo. El Señor sabe si habrá un sentir mal contra nuestro hermano. El Señor sabrá qué sentir hay dentro de nosotros que no permite que haya un avivamiento en nuestra vida. Ser cristiano viejo no tiene nada que ver, hermanos. El avivamiento lo necesitamos todos, amén. Desde el niño hasta el adulto, desde el joven hasta el hermano más anciano, amén. Todos necesitamos un avivamiento, aleluya. Y Asa
estaba en una situación en donde Israel había perdido su identidad. Había perdido esa relación con Dios. Necesitaban regresar al pacto original de Dios con Israel. Tristemente Salomón, hermanos, él fue un gran rey, pero en el final se apartó, hermanos. Se fue tras casándose con mujeres que no le convenía, hermanos. De yugo desigual. Con las mujeres egipcias, etiopías, de todo mundo. Porque él conquistaba y conquistaba, hermanos. Y cuando él hizo eso, se fue tras sus dioses también. Y empezó a edificar templos para los dioses en Judá, hermanos, en Israel. Algo terrible, hermanos. Qué triste es perder nuestro lugar en las cosas de Dios. Y cuando él causa este problema, el hijo de él, Roboam, y los demás reyes que siguieron, perdieron su identidad en el Señor. Perdieron cuál era ese pacto que Dios le había dado. Perdieron cuál era esa ley, esa escrita que Dios le había dado en el Sinaí. Y eso es lo que sucede cuando perdemos nuestra identidad, nuestro propósito en Cristo Jesús, hermanos. Nos perdemos y empezamos a adorar otras cosas menos a Dios. Empezamos a adorar la televisión. El artista, la artista, bueno, ¿cómo dice? Artista femenino y masculino, ¿verdad? Los dos. Usted sabrá cuál le gusta. Empezamos a adorar la pelota del fútbol. Eso es nuestro Dios. Empezamos a adorar la pelota del básquetbol para que no se sientan mal los que los del básquetbol. Y ya comenzó la serie de los Dodgers. Amén. Y perdemos nuestro enfoque. Y hay gente que anhela más que se le presentaran unos tickets de primera fila que amar a Dios y venir al culto del Señor. Porque uno pierde su camino, uno pierde su enfoque, ya no tiene identidad en Cristo Jesús. Hay silencio, ¿verdad? Y así estaba el pueblo de Israel. Y dice la palabra en el versículo 15, mire, que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa. Azarías es un profeta. Pero miren algo, vino el Espíritu de Dios. O sea, el que comienza la obra, hermanos. El que inicia la obra para redimirnos, para salvarnos, para traer un avivamiento, es Dios. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías. Note que no es Azarías el que dijo, voy a ir yo a hablar con Asa porque las cosas no están bien aquí. No, el Espíritu de Dios, quien le interesa a su pueblo, hermanos. Le interesa que su pueblo regrese a Él. A Él le interesa nuestras vidas, hermanos. A Dios le interesa su vida, hermanos, que está usted aquí presente. A Dios le interesamos. Y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme Asa, y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Qué tremenda la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios viene para darnos dirección, para regresarnos a los buenos caminos, hermanos. Mira, hay gente que se desvía. Y usted va a ver que la naturaleza nuestra humana es desviarnos. Usted va caminando como buen cristiano y de repente, y viene el Espíritu Santo. El problema es que hay otros que se desvían bastante, ¿verdad? Y terminan cayendo al mismo piso, hermanos. Pero aún los que nos desviamos un poquito, ahí viene el Espíritu Santo y nos pone en un paso recto
delante de Él, amén. Y así estaba Israel. Pero lo que me encanta es que cuando salió Azarías al encuentro de Asa, le dijo: oídme, escúchame la palabra de Dios que viene para ti. Usted y yo tenemos que pausar a escuchar a Dios, hermanos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra condición? ¿Cómo está nuestro fuego? ¿Cómo está esa llama del Espíritu Santo sobre nuestra vida? Dios quiere hablarnos. Dios quiere darnos un mensaje y tenemos que estar atentos a la voz de Dios. ¿Saben? La oración es bueno, después que usted dijo todo lo que usted quiso decir, guardar silencio. Amén. Guardar silencio, hermanos. Ahí nomás llorando, gimiendo, porque Dios quiere hablarnos. Amén. Y a veces hay gente que ora y ora y ora. Ahí está el Señor: avísame cuándo vas a terminar. Porque hablamos tanto y pedimos cosas que necesitamos. Y Dios ahí está esperando. Y no le damos el tiempo al Señor. Y después nos levantamos y digo: gloria a Dios, el Señor me habló. Dios no habló nada, hermanos. Nomás nosotros, hablando y hablando y hablando, rezando realmente, porque decimos las mismas cosas todo el tiempo. Y si uno dice las mismas cosas todo el tiempo, entonces es un rezo. Hay que hablar con Dios con todo el corazón, amén. Con un corazón así, hermano, en la mano. Decirle al Señor lo más profundo, no solamente las cosas rituales. Y después de eso, callar, estar tranquilos y reconocer que yo soy Dios, dice el Señor, amén. Que Él es nuestro creador, que Él hizo todas las cosas y que Él quiere hablar a nuestra vida, amén, aleluya. Así es. Asa estuvo atento a la voz de Dios. Asa, dice la palabra. Bueno, déjenme leer un poquito más de la profecía. Versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Gracias, hermana. Y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Miren, hermanos, tenemos que estar. Usted y yo tenemos que estar con el verdadero Dios. El Dios de Israel tiene que estar en nuestras vidas. Debe haber un sacerdote que nos enseñe, hermanos. Y eso quiere decir que usted tiene que venir a la casa de Dios y recibir enseñanza de la palabra de Dios. Esto tiene que existir, hermanos. Si esto no existe en nuestra vida, es imposible crecer en las cosas de Dios. No podemos más estar en casa, hermanos, y decir que somos creyentes y no venir a la casa de Dios y recibir la palabra de Dios. Y así estaba Israel. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin la ley de Dios. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado por ellos, amén. ¿Qué tribulación está pasando usted, hermanos? ¿Qué angustia, qué problema, qué situación? Si le buscamos, Él dice: yo seré hallado, amén. Qué hermoso que el Señor, Él se dispone, hermanos, para el que le busca. Amén. ¿Usted quiere buscar al Señor? El Señor dice: sí, búscame, me encontrarás. El que lo busca con todo su corazón. Este día cantamos: te anhelo, te necesito más que todas las cosas en el mundo, amén. El Señor le agrada esa oración, hermanos. Cuando usted canta esas palabras con todo su corazón, cuando usted lo dice en la oración, el Señor se agrada y se hace presente, hermanos, amén. Usted debe de creerlo, porque es necesario que los que le invocan y le buscan, que crean que lo van a hallar, amén. Eso dice la palabra de Dios. Y dice la palabra: en aquellos tiempos no hubo paz, ni para él, ni para el que le entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra.
y una gente destruyó a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Estas condiciones de una nación perdida, de una nación violentada, de una nación donde uno no podía ni salir ni entrar de la ciudad porque era afligida, había muchas tragedias, violencia. Cuando esas condiciones están presentes, hermanos, son las mejores condiciones para que venga un avivamiento. ¿Usted ha escuchado de bastante violencia en la televisión? Hay noticias, hermano, de tragedias por todo el mundo. En las escuelas, niños atacando a otros niños con navajas, con pistolas. En las calles, matando policías, o policías matando a otros. Y usted dirá, oh, wow, se está perdiendo el mundo, no, un avivamiento se acerca. Esa es la diferencia, hermano. Cuando usted vea todas estas cosas, esto es señal que un avivamiento se acerca, hermanos. Debe de creerlo. Por eso cuando usted esté viendo estas noticias, no se deprime. No diga, ay, ¿qué vamos a hacer? Diga, alce sus ojos a los montes, amén. ¿De dónde viene nuestro socorro? Amén. De Jehová, que hizo todas las cosas, amén. De ahí viene nuestro socorro y viene un avivamiento sobre la iglesia, amén. Yo no se aflige. Dice el versículo 7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra, amén. Qué tremendo la palabra de Dios, que la palabra viene para dar ánimo. Está diciendo que si todas las cosas están mal, Israel está sin ley, sin escritura, sin Dios, pero si nos esforzamos, dice, si tú te esfuerzas, Asaz le dice, si todo tu pueblo se esfuerza y busca al Señor, amén, y que no desfallezcan sus manos a la obra, habrá una recompensa, amén. Hay una recompensa para los que esperan en Jehová, hermanos. Hay una recompensa para los que buscan el rostro de Dios, hermanos. Hay una recompensa en el Señor. Y mire la respuesta de Asa en el versículo 8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Amén. Otra versión dice cobró valor. Mira, hermano, cuando la palabra de Dios viene y le dice que yo estoy a tu lado, que yo voy a estar contigo, no te dejaré, yo te voy a recompensar, yo te voy a dar de mi espíritu para que tú tengas fuerzas. ¿Qué es lo que tiene que usted responder, hermanos? Ánimo, levántese, tenga valor, el Señor está con nosotros, amén. Gloria a Dios, hermanos. Este es el mensaje de Dios para Asa, para traer un avivamiento sobre su vida. El Señor está haciendo lo mismo con nosotros hoy en día. Usted y yo estamos viviendo en tiempos difíciles, hermanos. Ser un creyente fiel, íntegro en nuestros tiempos es una prueba cada día. Pero si usted y yo nos esforzamos y si nuestras manos no se cansan en hacer la obra de Dios, recibiremos una recompensa de parte de Dios. Y Él promete estar con nosotros. Él promete darnos fuerzas para pararnos firmes en Él. Amén. ¿Cuántos quieren ese avivamiento? Amén. Miren, hermanos, usted sabe que usted sale a su trabajo, usted sale a la escuela y se confronta con tanta situación. Y el mundo quiere jalarlo a usted y lo invita a que sea parte de ellos. Y hay muchos que ceden. Pero el avivamiento del Espíritu, hermanos, el avivamiento que manda y que
comienza Dios, viene para darnos poder, hermanos. Poder para resistir al enemigo. Poder para pararnos firmes en Cristo Jesús. Amén. Poder para estar aquí en la casa de Dios y servir al Señor con todas nuestras fuerzas, hermanos. Él nos quiere dar este poder. Pero usted y yo tenemos que desearlo, amén. Desear ser fiel al Señor y escuchar la voz de Dios, amén. Y dar una buena respuesta a Dios. ¿Cuál es la respuesta que Asa dio? Dice que cobró ánimo. Y mire lo siguiente, ¿qué es lo que sucede en Asa? Quien es un rey que él ha tomado el reinado de sus padres, en donde en el tiempo de ellos había idolatría por todo el mundo. Habían levantado a dioses ajenos en Israel, habían levantado templos para adorar a otros dioses. ¿Cuál es la respuesta de Asa? Dice: y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová. Cuando el avivamiento viene a nuestras vidas, hermanos, usted y yo empezamos a limpiar nuestra casa, hermanos. Usted y yo empezamos a purificar nuestras vidas ante el Señor, hermanos. Usted y yo empezamos a hacer a un lado todas las cosas que no agradan a Dios, hermanos. Amén. Mire, si usted todavía tiene algo ahí en su casa que no le está ayudando a caminar con el Señor, que es de tropiezo para usted, ¿cuándo lo va a sacar, hermanos? ¿Qué se está esperando para limpiar su casa de las cosas que son abominables a Dios? Habemos muchos que si le damos a nuestro tiempo al Señor, está bien, Señor, voy a ir a la iglesia, voy a orar, voy a cantar, voy a escuchar, pero quede ese cuarto en ese rincón de su casa, esas cosas que nomás usted sabe que usted tiene, que usted esconde o debajo del colchón o la carpeta. Cosas que destruyen su vida, cosas que no le permiten a usted alabar a Dios con libertad. ¿Qué de esas cosas? ¿Qué de esa área de nuestra vida? Cuando el avivamiento viene, uno empieza a tirar la basura tanta cosa, hermano. Yo me acuerdo cuando yo tenía 17 años y me convertí al Señor. A los 17 años me convertí al Señor. Entró un poder sobre mi vida, porque yo crecí toda mi vida en la iglesia, dormía debajo de las bancas. Y me acuerdo que acepté al Señor a los 11, pero no lo hice porque mis amigos pasaron. Pero a los 17 algo sucedió. Dios habló a mi vida, hermanos. ¿Quieres saber cómo sucedió? Para que sepan mi testimonio. Toda mi vida tocando el piano en la iglesia, hermanos, desde los 15 años. Y cuando era niño tocaba la trompeta con mis hermanos y mi papá y todo. Pero hubo un tiempo que nosotros ya no cabíamos en el templo y salíamos a un auditorio todos los domingos. Y nos tocaba cargar equipo, hermanos, en la mañana, en la tarde, instalarlo, quitarlo, ponerlo. Y es lo que hacíamos todos los domingos por 5 años, hermanos. Y un domingo, bueno, yo andaba todo rebelde, hermano, con mis padres. Yo andaba todo rebelde, pero yo quería andar con mis amigos de la escuela, en los juegos del fútbol americano. Yo quería andar con mis amigos, yo no quería andar en la iglesia, pero yo venía porque a la fuerza me traía. Yo me acuerdo que ese domingo yo estaba en el altar y estaba enrollando cables, hermanos. Así como lo ve todo el tiempo aquí, enrollando cables. Ponga a su hijo a enrollar cables, porque ¿sabe qué? Dios nos habla ahí, hermanos. Yo estaba enrollando cables. Estaba solo, no había nadie en la iglesia. Yo estaba ahí enrollando cables y de repente sentí o escuché, no sé, pero una voz me habló, hermano. Y me dijo: aún te amo y aún te voy a usar. Así nomás. Y yo me quedé, ¿qué es eso? Y me asusté.
No escuché la voz, pero la sentí. No, yo sabía que no era algo de mío. Bueno, seguí enrollando y lo guardé y me salí porque me dio miedo, ¿verdad? Llegó el culto de la noche, estábamos en campaña, hermanos, y toqué el piano. Y cuando terminamos de tocar me salí para afuera, todos los músicos que se salen al parqueo después que tocan, ¿verdad? Y me salí al parqueo y ahí estaba yo sentado a la par de un carro hablando con mis amigos. Y se me acerca un hermano con quien yo nunca hablaba, hermanos, ni lo conocía. Y me dijo: hermano Nelson, por favor, deme un minuto, quiero hablar con usted. Me dijo: Dios lo puso en mi corazón toda la semana para que orara por usted. Y esta mañana me dio una palabra que yo tengo que compartir con usted, me dijo. ¿Y sabe qué me dijo? El Señor me dijo que te dijera: aún te amo y aún te voy a usar. Aleluya, mira, todavía se me enchina el cuerpo, hermanos. Se me enchina porque Dios me habló, hermanos. Porque a Dios le interesó mi vida y me habló, hermanos. Oh my God, hermanos. Yo empecé a llorar, hermano, no aguantaba. Me fui al altar y el hermano no sabía por qué me iba al altar. Y el hermano pasó conmigo y oró conmigo llorando. ¿Qué le pasó al hijo del pastor? Se convirtió al hijo del pastor, amén. Aleluya. De ese momento en adelante nunca fui igual, hermanos. Ya no me rogaban que fuera a la iglesia. No, yo me preparaba solo. Yo me venía a la iglesia, hermanos. Y tenía revistas de cosas de música y que a mí me gustaban y unas músicas mundanas. Y yo me acuerdo que rápidamente lo agarré yo y lo tiré a la basura, hermanos. Porque con el avivamiento viene, uno limpia su casa, hermanos. Amén. Pero el avivamiento le precede el arrepentimiento. Yo me arrepentí en ese momento, hermanos. Hubo un arrepentimiento muy interno, hermanos. Yo hice una vuelta completa y empecé a caminar con Cristo, amén. Y yo me acuerdo que teníamos unos amigos con los que nos quedábamos con ellos, hermanos, a orar los viernes en la noche, hermanos. Amanecíamos todos los viernes. Éramos unos locos, hermanos. Todo el mundo se iba y nosotros ahí nos quedábamos. Dormíamos en la iglesia, hermanos. Ayunábamos todos los sábados. Era una pasión por Dios. Eso es lo que trae el avivamiento. ¿Acaso no lo necesitamos otra vez, hermanos? ¿Acaso no lo necesita usted otra vez? Por eso viene la campaña de avivamiento espiritual, hermanos. Y estos mensajes que vamos a ir predicando estos 100 domingos es para prepararnos, hermanos. Usted y yo no podemos traer el avivamiento, pero podemos preparar el terreno para recibirlo, amén. Podemos preparar nuestras vidas para recibir el avivamiento que Dios nos quiere dar. Y Asa limpió toda su casa, limpió toda la tierra, destruyó los templos que Salomón había construido a otros dioses, eliminó todo lo que lo apartaba a él de Dios, todo lo que había roto el pacto que Israel tenía con Dios, el pacto de sus padres, de Jacob, Isaac, amén, de Abraham. Habían roto el pacto, hermanos. Pero ahora Asa, él viene a restaurar el pacto con Dios. Usted y yo tenemos un nuevo pacto en Cristo Jesús. Él dio su vida por nosotros, hermanos. Él tiene un pacto con nosotros, hermanos, de sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Usted y yo tenemos que regresar a la cruz, amén. Regresar a ese pacto, hermanos, que Jesús hizo con nosotros, amén. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Esto es lo más increíble, amén. Reparar el altar de Jehová. El altar representa el lugar donde usted se reúne con Dios. El altar representa el lugar donde Dios nos habla.
donde usted y yo damos en sacrificio todo lo que somos, hermanos. Ese es el altar. Cuando usted y yo venimos al altar, venimos no en una forma como un rito ceremonial, sino que venimos porque creemos que Dios está aquí. Y Dios nos va a ministrar, y Dios nos va a hablar, y Dios nos va a ungir de su Espíritu Santo. Él está aquí, amén. Pero ¿qué del altar en nuestro hogar? ¿Acaso no debe existir un altar de adoración y alabanza en nuestro hogar para el Señor? ¿Quién reina en nuestro hogar? ¿A quién adoramos en nuestro hogar? Amén. Debe ser Él al que adoramos, amén. Y nuestros hijos deben de ver en nuestro hogar que ahí se adora al Señor Jesucristo. Porque ¿a quién ven nuestros hijos que adoramos, hermanos? ¿A quién adoramos? American Idol. American Idol, Dancing with the Stars. Ahí estamos, viendo, adorando. Y nuestros hijos ahí a la par. Y nos miran a nosotros primero, ¿verdad? Pues si él está bien con él, pues conmigo también, vámonos. Y aprenden a ser adoradores del mundo. Pero cuando hay un altar en el hogar, hermanos, cuando hay padres que se rodean juntos a orar, amén, y a leer la palabra de Dios juntos, nuestros hijos saben que ahí se adora a Jehová, amén, que ahí se adora al Señor, amén. Miren, no le estoy diciendo que no vea la televisión, no, mire, yo veo la televisión de vez en cuando también, pero tenemos que tener discernimiento, hermanos. No solamente porque ahí está en la tele lo vamos a sentar y a ver y aceptar cualquier basura que el mundo nos da, hermanos. Mi esposa y yo casi no vemos televisión, casi nada, hermanos. Más nuestros hijos a ver unas películas para niños y cosas así. Pero ahí también con mucho cuidado. Porque tenemos que crear un altar en el hogar, hermanos, amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces una tarea, hermanos, porque a mí me gusta dar tareas, fíjense. Si a mí me dan tareas en la escuela, entonces usted también tiene que recibir tarea, hermano. I'm sorry. Restaure un altar en su hogar esta semana. Una a su familia, a sus hijos, y oren juntos y lean una porción, hermanos. Mire, hermano, no le tiene que predicar a su familia, hermanos, un mensaje de 2 horas. Pobrecitos los niños, hermanos. Pero dígale a sus hijos, nosotros amamos a Jesús, amén. Nosotros, Él es nuestro Dios, es nuestro Señor, nuestro proveedor, amén. Y lean un salmo, lean algo y oren al Señor, amén. Y sus hijos sabrán que ahí hay un altar restaurado para alabar al Señor, amén. Y así viene el avivamiento, hermanos. Así viene el avivamiento. Poco a poco, de repente va a tronar desde el cielo, hermanos. Un avivamiento como Azusa, hermanos. ¿Usted cree que Azusa sucedió porque así nomás de día y noche? Azusa sucedió porque habían más de 10 años de gente buscando la presencia del Señor. Y Dios movilizó todo porque aquí en la calle de Azusa, en downtown Los Ángeles, cuando esta gente se reunió, ya tenían años y años buscando la presencia del Señor, restaurando altares para alabar al Señor. Entonces, en ese momento, cuando Dios dijo, ok, ahora el terreno está listo, ¡bam! Tronó desde un cielo un avivamiento que duró 3 años, 24 horas al día, hermanos. Y si usted y yo estamos aquí en ese día, fue por ese avivamiento en Azusa. Porque ese avivamiento llevó el evangelio por todo Centroamérica, hermanos. Y usted y yo estamos aquí por ese trabajo. ¿Acaso no necesita nuestra generación un nuevo avivamiento? William Seymour, el pastor que estuvo ahí en Azusa, en sus últimos años de vida, él dijo, viene un avivamiento que será más grande que Azusa. Y será quizás en 100 años, quizás un poquito más, dijo. Pero viene, y le dijo a la iglesia, prepárense, amén. Han pasado ya más de 100 años. El avivamiento fue en 1906. Ya han pasado un poquito más. Y yo sé que ese avivamiento viene, hermanos. Nos ponemos de pie, amén.
Gracias, Señor.